En este video hablaremos sobre el contrato de compraventa. ¿Qué es el contrato de compraventa? Es un contrato en el cual uno de los contratantes se obliga a transferir el dominio de una cosa o derecho a otro, quien a su vez se obliga a pagar el precio cierto y en dinero. Esto según el artículo 2248 del Código Civil Federal. Los sujetos que participan en este contrato son el vendedor, quien es el que cede la propiedad de una cosa, y el comprador, quien dará a cambio una contraprestación por esta cosa. Entre sus elementos encontramos el consentimiento, el objeto y la forma. En primera instancia, tenemos que el consentimiento es el acuerdo de voluntades, que tiene como objetivo transmitir el dominio de una cosa o de un derecho a cambio de un precio cierto y en dinero. Después tenemos al objeto, que está constituido por la cosa y el precio. La cosa está conformada con lo establecido en el artículo 1824 del Código Civil Federal, que habla que debe existir en la naturaleza, debe ser determinada o determinable en cuanto a su especie y debe estar en el comercio. Y el precio, según el artículo 2248 del Código Civil Federal, debe ser cierto, real, verdadero, no simulado, determinado y en dinero. Y finalmente la forma, que se encuentran en diferentes artículos. Primero, el 1834 del Código Civil Federal establece que debe ser escrita y firmada por todas sus partes. El artículo 1834 bis, que se debe cumplir mediante la utilización de métodos electrónicos, ópticos o de cualquier otra tecnología. El artículo 2318 nos hace mención que si alguno de los contratantes no supiera escribir, firmará su nombre y luego otra persona con capacidad legal. Y finalmente, el artículo 2319 del mencionado Código Civil Federal menciona que dicho instrumento se formarán dos originales, uno para el comprador y otro para el registro público. Dentro del contrato de compraventa encontramos diferentes tipos, los cuales son la venta con pacto de no vender a determinada persona. En él se incluye una cláusula en el que la cosa enajenada no será vendida por el comprador a determinada persona, pero no es válido estipular a persona alguna. Esto según el artículo 23.1 del mencionado Código Civil Federal. Venta con pacto de preferencia. En él, cuando se haga la venta de la cosa, el vendedor gozará del derecho de preferencia en igualdad de condiciones a cualquier otro comprador, estipulado en el artículo 2303 del Código Civil Federal, y además la ley le concede un plazo de 3 días para saber si hará valer su derecho o no. Venta de cosa futura. En ella, el comprador toma el riesgo de que la cosa del contrato no exista por ser futura e incierta. Esta la encontramos establecida en el artículo 2309 del Código Civil Federal. Venta de abono. En ella, el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el comprador se obliga a pagar un precio por esta. Venta con reserva de dominio. En ella, el vendedor se reserva la propiedad de la cosa objeto del contrato hasta que el comprador la pague totalmente, según el artículo 2312 del Código Civil Federal. Compraventa a vistas, presentada a la cosa que se gusta, pesa o mide, y esta no se perfeccionará hasta que la cosa se guste, pese o mida. Compraventa sobre muestras determinadas y conocidas. En ella, 2 peritos nombrados por cada parte y un tercero para el caso de discordia resolverán sobre la conformidad o inconformidad de los artículos con la muestra o cualidades que sirvieron de base al contrato, según el artículo 2258 del Código Civil Federal. Venta por acervo o a la vista. Esta se realiza sobre elementos de alguna cosa contenga en cierto momento, esto sin importar sus características. Ahora hablaremos de las obligaciones de los sujetos. Para empezar mencionaremos las obligaciones del vendedor. Transmitir el dominio de la cosa vendida, la cual se encuentra establecida en el artículo 2248 del Código Civil Federal. En esta se establece que habrá compraventa cuando uno de los contratantes se obliga a transferir la propiedad de una cosa o derecho
y el otro, a su vez, se obliga a pagar por ello un precio cierto y en dinero. Conservar la cosa hasta el momento de la entrega, ya que no se entregará la cosa en el momento de la celebración, por lo que el vendedor deberá conservarla y en caso de no hacerlo correctamente, será establecido los artículos 2298 del Código Civil Federal y 2017 del Código Civil Federal. Esto mientras la cosa sea cierta y determinada. En caso de cosa asignada por género y cantidad, aplicará el artículo 2017. Entregar la cosa vendida, garantizando la calidad de la cosa y prestar la evicción, según el artículo 2283 del Código Civil Federal. Y el artículo 2284 del Código Civil Federal establece la forma de entrega, esto siendo de forma real, jurídica o virtual. Además, deberá ser entregada según lo establecido en el artículo 2012 del Código Civil Federal, que marca de que debe entregarse exactamente la cosa designada en el contrato. Responder de los vicios o defectos ocultos de la cosa vendida, esto establecido en el artículo 2142 del Código Civil Federal, en el cual los vicios o defectos ocultos son aquellos que hacen impropia la cosa para el fin que se destinaron, o bien disminuyen sus usos. Estos deben ser conocidos por el comprador. Garantizar una posesión pacífica, en el que el vendedor responderá de las perturbaciones que sufre el comprador por hechos materiales o actos jurídicos anteriores a la celebración del contrato. Pagar por la mitad de los gastos de escritura y registro, salvo convenio contrario, según el artículo 2263 del Código Civil Federal. Pagar los gastos de la cosa entregada de la cosa vendida, establecida en el artículo 2285 del Código Civil Federal. En él dice que el vendedor pagará estos gastos salvo convenio en contrario. Las obligaciones del comprador. Pagar el precio de la cosa vendida en el tiempo, lugar y forma convenido, establecido en el artículo 2293 del Código Civil Federal. Debe de entregarse el precio en los términos y plazos convenidos, y a falta de esto debe de pagar a contado. Esto de acuerdo al artículo 2255 del Código Civil Federal. Si no se ha fijado un plazo, se hará en el tiempo de la entrega, según el artículo 2294 del Código Civil Federal. Y si no es pagado al momento de la entrega, se aplicará el artículo 2080 del Código Civil Federal, que establece que en los próximos 30 días, esto frente a un notario y 2 testigos. El lugar de la entrega será según el artículo 2293 y en caso de no ser designado, deberá entregarse en el lugar que se entregó la cosa vendida, como dispone el artículo 2080 del Código Civil Federal. Pagar intereses por el tiempo que medie entre la entrega y el pago del precio, en los casos que así se hubiese convenido. Recibir la cosa comprada, pagar la mitad de los gastos de escritura y registro, salvo convenio contrario, según el artículo 2263 del Código Civil Federal. Pagar los pagos del transporte o traslación de la cosa vendida, salvo convenio contrario, según el artículo 2285 del Código Civil Federal. Y finalmente, pagar el impuesto sobre la adquisición de inmueble aplicando la tasa de 2% al valor gravable del inmueble. Y finalmente, hablaremos de la causa de terminación. Cuando el comprador no paga la cantidad acordada en el plazo fijado por el contrato, en este caso se puede pedir la terminación del contrato y la existencia de vicios ocultos que no fueron notificados al comprador y fueron descubiertas. En este caso, se puede escoger la indemnización, reparación de daños o terminación del contrato.